Gracias, señora presidenta. Bueno, los integrantes del Interbloque UNEN vamos a votar en contra de este proyecto. Tenemos razones políticas y tenemos razones técnicas para así hacerlo. Pero antes de desarrollar alguna de estas razones, a mí me gustaría hacer una reflexión colectiva para los diputados que hoy estamos sentados enfrentando este debate. A mí me da la sensación, después de este año de tránsito parlamentario, que cada vez que estamos debatiendo grandes temas, quedamos como encerrados en una paradoja decisional, según la cual nos obligamos a cumplir cosas que no es necesario cumplir ni sancionar, y al mismo tiempo nos esmeramos en violar algunas reglas que sí es necesario respetar. Entonces, el ejemplo es esta ley que estamos debatiendo. Esmerarnos en violar principios que tenemos que respetar y obligarnos a sancionar cosas que pueden esperar. Empecemos por el primer punto. Políticamente, acá se ha debatido si es oportuno o es inoportuno la sanción de esta ley. Y se ha dicho que hay que cumplir con los protocolos que establecen una fecha de transición para integrar el Parlasur, que esa transición inicia en el 2006 y concluye en el 2014. La verdad que no es legal lo que se está diciendo. Esa no es la última resolución que sacó el Consejo del Mercosur. Lo que tenemos que evaluar, y esa es la resolución que vale, es la resolución número 3 del Parlamento del 2013 que avaló el Consejo y que dice que esa transición puede esperar hasta 2020. De modo que no hay ninguna premura, ninguna necesidad. La segunda cuestión, entonces, es que esto no es inoportuno porque no esté sancionada la fecha del Día del Mercosur. Esto es inoportuno porque, como bien dice Andrés Malamud, un gran politólogo argentino, especialista en el tema, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el Mercosur existió? Sí. El punto ¿es posible decir que el Mercosur existe hoy? La verdad que no. ¿Cuáles serían los indicadores para decir que el Mercosur hoy no existe? Menciona 3. Primero, el Mercosur es un caso curioso. Tiene un tribunal que no arbitra ni resuelve conflictos. 2 grandes conflictos entre socios pudimos experimentar. El primero, Uruguay y Argentina. No pudo resolverlo el Mercosur, terminó resolviéndolo la Corte de La Haya. Ahora más reciente, quisieron penalizar a Paraguay por la destitución ilegal del expresidente Lugo. Quisieron penalizarlo, pero no pudieron hacerlo. Finalmente lo premiaron. Paraguay es el único país que elige sus representantes en forma directa. Así que tiene un tribunal que no arbitra, pero además tiene un parlamento. ¿Cuáles son las características de ese parlamento? Legislar, controlar. ¿Y qué hace el Parlamento del Mercosur? No legisla ni controla. Entonces, ¿qué es lo que hace? 7 cosas, dice este politólogo, para demostrarnos que las decisiones importantes no se juegan en el Parlamento. ¿Qué hace el Parlamento del Mercosur? Dictámenes, proyectos de normas, anteproyectos de normas, declaraciones, recomendaciones, informes, disposiciones. Es decir, el Parlamento del Mercosur es un parlamento que nos representa porque los socios más importantes no le interesa la elección directa de sus representantes. Es un parlamento que no legisla y es un parlamento que no controla. La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué los integrantes de la Argentina van a tener fueros e inmunidades en un parlamento que no cumple las 3 funciones básicas de la institución. Caso de innovación insólita en las democracias de la región. Pero entonces la pregunta es, si el Parlamento no hace nada, ¿dónde se toman las decisiones serias? También tenemos un Consejo Ejecutivo integrado por países presidenciales, donde a ningún presidente le interesa liderar ese cargo ejecutivo. Yo les pregunto, ¿cuál es el nombre de quien preside el Consejo Directivo del Mercosur? Las 2 experiencias recientes fueron la del expresidente Eduardo Duhalde, que renunció por aburrimiento, y de su antecesor, el ex vicepresidente Chacho Álvarez, de la Argentina, que también hizo lo propio. Entonces, el Mercosur institucionalmente hoy no existe y por eso sabiamente los países integrantes dijeron
alarguemos la integración, alarguemos la construcción y definamos finalmente en el 2020. La tercera cuestión que me importa a mí de señalar: ¿de qué estamos debatiendo hoy en la Argentina con la elección de estos 44 diputados que van a un lugar donde institucionalmente no existe? A mí me interesaría que gobierno y oposición empiecen a cumplir la Constitución y el artículo 45 y 47, donde sí estamos obligados a cumplir. Vamos a enviar 43 diputados a un lugar que sobran, pero no estamos resolviendo la representación genuina en el Congreso Nacional. Acá faltan diputados, acá nos sobran. No es verdad que este Congreso representa a 40 millones de argentinos. Este Congreso representa a 27 millones de argentinos. 43, justamente, es el porcentaje en que creció la población argentina. 3 censos pasaron: 1991, 2001, 2010. 3 censos y seguimos violando los artículos de la Constitución. Legislamos y sancionamos y elegimos diputados que sobran, pero evitamos cumplir con la Constitución y regular la representación política que falta en la Argentina. Me gustaría que gobierno y oposición empezáramos a dar los grandes debates de la Argentina. Esto va a ser seguramente un juego de suma positiva para el gobierno, para la oposición y para la ciudadanía argentina, porque no es verdad que el voto vale igual en la Argentina. En algunas provincias el voto de los argentinos vale más y en otras provincias vale menos. Vale menos en la provincia de Buenos Aires, que le faltan 27 diputados. Vale menos en Córdoba, que le faltan 3. Vale mucho más en las provincias que tienen 5 y deberían tener 6, porque en la renovación parcial no se cumple la representación de minorías. Estos son los temas que debemos tratar en el Congreso a 31 años de democracia. No legislar y enviar diputados donde sobran, sino por lo menos garantizar una representación genuina en la Argentina. Finalmente, obviamente razones técnicas. Sorprende el sistema y el diseño institucional que ofrece el Frente para la Victoria. ¿Por qué sorprende? Porque ahí sí hay requisitos representativos que el Mercosur exige cumplir. ¿Cuáles está violando? 3 principios está violando este diseño electoral: el principio de la pluralidad, el principio de la representación por género y el principio de la región. Primera cuestión: todos sabemos, las mujeres, las que luchamos por la igualdad de la representación de géneros, que si hay algo que obstruye la representación igualitaria es un sistema uninominal. Este sistema que nos presenta el Frente por la Victoria no es un sistema mixto. El 56% de las bancas, es decir, la mayoría de las totales en juego, se resuelven por un sistema de mayoría uninominal. Entonces, todas sabemos, y esto no es ninguna intuición, es un dato, que cuando ese sistema funciona, el género no existe y se viola ese principio. También en los distritos que van a elegir esos 24 diputados no se respeta la pluralidad política. Pero la paradoja más grande aún es que si aplicamos este sistema, ¿quiénes van a estar más representados en el Mercosur? Va a haber una sobrerepresentación de las provincias y una subrepresentación de los intereses nacionales de Argentina. Entonces, esto no solamente no es un sistema mixto, este es un sistema que viola las condiciones de representación nacional en un espacio internacional regional. ¿La paradoja cuál es? La paradoja es que en el Mercosur tendrán sobrerepresentación las provincias argentinas y subrepresentación el gobierno nacional. Con esto no latinoamericanizamos la política exterior. Con esto lo único que hacemos es provincializar aún más la política exterior de la Argentina. Si me preguntan, me parece bastante poco para tanto. Y en particular, para un ciclo que ha sido tan innovador como el kirchnerismo, me parece que o dejó de ser innovador o le falta creatividad política. Pero claramente este no es un resultado positivo para la ciudadanía argentina. Muchas gracias.